Bien, así que ahí vayan. Puede ser de la página 52, puede ser de la 53, puede ser de la 54. Así que ahí en el chat vayan colocándome qué ejercicio les gustaría que pudiéramos revisar y analizar. Bien, ¿algún ejercicio particular? Sí, por supuesto. El ítem 3 estamos hablando de la página 52, ¿cierto? Estos. Ya, súper. A ver, dice acá que nosotros tenemos que analizar los gráficos y tenemos que determinar K, ¿cierto? Que es nuestra constante de proporcionalidad inversa. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere con analizar los gráficos? Recordemos que nosotros cuando teníamos un gráfico, todos los puntos que estén en el gráfico van a ser un punto que, entre comillas, va a estar en una tabla, ¿sí? Recordemos en el ejercicio anterior que vimos que todos los puntitos que teníamos acá, ¿cierto? Esos 4 puntos que tenemos graficados corresponden a elementos que estaban en una tabla, que al multiplicarse nos daba 900, todo, ¿cierto? Nos da siempre lo mismo. Por lo tanto, cada puntito que yo considere acá va a ser un puntito que a mí me va a permitir poder calcular el K, ¿cierto? Que era 900 en el ejercicio 2. Por lo tanto, si yo me voy al ejercicio 3 y quiero analizar cuánto vale K, K va a ser el resultado de la multiplicación de los elementos o de las componentes del punto, de cualquier punto del gráfico. Por lo tanto, si acá a mí ya me dan un puntito, ¿cierto? Si a mí ya me están diciendo que ese puntito de aquí, ¿cierto? Va a valer 0,1 en la X y 0,5 en la Y, yo ya voy a tener el valor de X, Y, o sea, de X con Y, ¿cierto? Porque recuerden que el K, ¿cierto? Escribamos acá al ladito, ¿cierto? El K va a ser igual a X multiplicado por Y, ¿cierto? Así era la constante de proporcionalidad inversa. Entonces el X, en este caso, va a ser 0,1 y el Y va a ser 0,5, ¿cierto? Por lo tanto, acá yo tengo que multiplicar 0,1 por 0,5 para encontrar el valor de K. Por lo tanto, vamos a escribir acá mismo 0,1 por 0,5, 0,5, multiplicamos 5 por 1 5, 5 por 0 0, eso 0 por 1 0 y 0 por 1 0. Sumamos todo, nos da 5, 0, 0. Tenemos dos decimales y nos da la comita ahí. Por lo tanto, el K va a ser 0,05. Bien, y ahí tenemos nuestro resultado. ¿Ya? Y ahí tenemos el valor de K. ¿Ya? Entonces, para todos los ejercicios que tenemos aquí, ¿ya? Tanto para la A como para la B, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ahí se va acá. ¿Ya? Tanto para la A como para la B como para la C, basta con multiplicar ese número con ese número con ese número, para encontrar el valor de K. Bien, eso es lo que tienen que ir haciendo. Bueno, bien, ¿algún otro ejercicio que les gustaría que revisáramos? Aprovechen de preguntar. Yo creo que en la 52 hicimos casi todo. Sí, de hecho nos faltaba solamente la 1 y acá abajo nos faltan las dos páginas. Así que quien desee, aproveche de activar su micrófono, puede escribir también en el chat. Ahí me indica el número, la página, para poder ir desarrollando.
Bien, ¿alguno con dudas? O si no tienen dudas, les pregunto, dígame, el ítem 4 de la página 73. Esta. Sí, claro. Ya. Bien. En la número 4 dice que la siguiente tabla va a representar la relación entre la cantidad de llaves que se abren para llenar un estanque y el tiempo en que se demora en llenarlo. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que primero pensar si es que esto va a ser una relación directa o una relación inversa. ¿Ya? Entonces imaginémonos la situación. Si yo tengo que con 3 llaves se va a demorar 10 horas en llenar el estanque, eh, imagínense que ahora yo voy a tener menos llaves. ¿Ustedes creen que se va a demorar más o menos en llenar el estanque? Imagínense que si yo tengo 3 llaves y se demora 10 horas, con una llave abierta, ¿se va a demorar más o se va a demorar menos? Más, ¿cierto? Entonces, y mientras más llaves tengo abiertas, se va a demorar menos, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué significa? Significa que mientras las llaves aumenten, ¿cierto? Las llaves aumenten, ¿cierto? De número, la cantidad de horas van a disminuir, ¿cierto? Entonces significa que vamos a estar en una situación de proporcionalidad inversa, ¿cierto? Porque a medida que una aumenta, el tiempo baja. Entonces, a eso nosotros lo vamos a denominar proporcionalidad inversa. Ahora, cuando yo tengo una proporcionalidad inversa, lo primero que nosotros tenemos que hacer es encontrar el valor de K. ¿Ya? Sin el valor de K, nos va a ser muy difícil poder encontrar los otros valores. Entonces, el valor de K yo lo voy a determinar multiplicando cualquier X con cualquier Y. ¿Ya? Obviamente que estén relacionadas entre sí. ¿Ya? Y en este caso, yo tengo acá una relación entre el 3 y el 10, ¿cierto? Porque es X e Y que yo conozco, significa que yo los voy a poder multiplicar para poder encontrar el valor de K. Y en este caso yo puedo multiplicar el 3 con el 10 y me va a dar 30. Por lo tanto, el K vale 30. ¿Qué significa? Significa que cada cosa que yo multiplique acá me tiene que dar 30. Por, por ende, yo tengo que decir acá, por ejemplo, 1 por cuánto me da 30, 30, ¿cierto? Porque 30 por 1, 30. 2 por cuánto me da 30, por 15, ¿cierto? Porque 2 por 15, 30. 3 por 10, 30. ¿Y 4 por cuánto da 30? Y acá ya vamos a tener que empezar a determinar valores. Yo sé que 7,5, pero lo vamos a calcular para que veamos cómo lo obtengo. Cuando yo no sé directamente cuánto es lo que me da eh, acá, ¿cierto? Para que me dé 30, para que me multiplique a 30, simplemente yo divido, ¿cierto? Así como lo hicimos en el ejercicio 2. Yo divido el 30 en el 4 para saber por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 30. Entonces yo digo, el 4 en el 30 cabe 7 veces, 7 por 4, 28, sobran 2, agrego un 0, son una coma y un 0, y el 4 en el 20 cae 5 veces, y eso me da 0. Por lo tanto, me va a quedar 7,5. Entonces, si yo multiplico el 7,5 por 4, me da 30. Y así yo puedo ir calculando y determinando los valores en mi tablita. ¿Ya? Entonces, cualquier numerito que yo no conozca directamente, por ejemplo, si yo no me acordaba del 2, puedo dividir. 30 dividido en 2, 15. 30 dividido en 1, 30. Entonces, así yo puedo ir encontrando los valores que me faltan acá abajito. ¿Ya? Ahora, cuando tenga que construir el gráfico, yo aquí puedo decir una llave, perdón, voy a decir acá una llave, 2 llaves, 3 llaves, 4 llaves, ¿ya? Aquí voy a tener
la cantidad de llaves, ¿cierto? Asignadas porque era mi variable que tengo arribita. 4. ¿Bien? Ok, no hay problema sobre ahí lo bueno es que después, cuando esté más estable, va a poder ver nuevamente justamente estas partes donde no se entiendan bien, para que así usted después cuando vea la grabación va a poder entender mejor, de mejor manera. ¿Bien? Ahora, tenemos que representar ahora las llaves. Ojo, no vaya a ser cosa que ustedes vayan a graficar 30, 15, 10, 7,5, porque va a estar mal. Recordemos que acá la línea recta parte del 0 hacia arriba. Bien, entonces, lo que yo sí puedo hacer es colocar acá, por ejemplo, el 10, el 20 y el 30. ¿Ya? Se los comento porque he visto, no a ustedes, pero he visto que cuando ustedes ven estas tablas, ¿cierto? A veces algunos dan vuelta la forma en cómo está representada en mi eje cartesiano. Pablo, ¿tiene alguna consulta? Ya, ok, no hay problema. Ya, chicos. Bien, entonces, como les iba comentando, cuando nosotros tenemos que ordenar, ¿cierto? Los ejes, ya en este caso esto va a ser el tiempo, ya, esto va a ser el tiempo, esto van a ser las llaves, vamos a tener que considerar todo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener que en el tiempo va a tener 10, 20, 30, ¿cierto? Partiendo del 0 que va a ser mi clave. No puedo ordenarlas al revés porque si no, no estamos hablando de una recta. Ya, eso es lo primero. Ahora, lo segundo, tenemos que ir relacionando los valores que nos entregan en nuestra tabla. Entonces, el 1 va a estar relacionado con el 30, por lo tanto, coloco mi puntito aquí. Lo vamos a hacer más grande para que se note bien. El 2 va a estar relacionado con el 15, pero el 15 está acá justamente entre el 10 y el 20. Por lo tanto, el 15 vendría a estar por acá. Luego, el 3 está relacionado con el 10. Y finalmente el 4 está relacionado con el 7,5. Y acá el 7,5 va a estar justamente, va a ser como la mitad de la mitad. Y aquí vamos a tener esto. Ahí sí. Bien. Ahora, en este caso entonces nosotros ahora nos queda agregar lo que nos queda un poquito más difícil, que es ir uniendo los puntos, pero de tal manera, la idea es que vayamos uniendo los puntos, pero de tal manera que esto nos quede como una curva, ¿cierto? Porque aquí no es una línea recta, sino que es como una curva. A ver, por aquí, curva, hasta acá. Sí, ahí ya más o menos quedó parecido. Ya, y ya con eso podemos graficar, ¿cierto? A partir de la situación inicial. Bien, ahora, nos piden que nosotros podamos completar más información respecto a lo que se está entregando y nos dice cuánto tiempo se demora en llenar el estanque si se abren 5 llaves. Pero resulta que tenemos solamente la tabla hasta el 4. Por lo tanto, si yo quiero eh, completar mi tabla hasta el 5, tengo que ahora dividir, ¿cierto? El 30, bueno, lo vamos a hacer acá adentro para que quede bien. Tengo que dividir el 30 en 5 llaves para saber cuánto se va a demorar. Entonces, si yo divido el 30 en 5, justamente cae 6 veces. Por lo tanto, yo acá puedo decir que
con 5 llaves abiertas, el estanque se llena en 5 horas. Bien, y ya con eso tenemos listo, ¿cierto?, nuestro problema. Ahí sí. ¿Y alcanza ahí? Yo creo que sí. Pero yo creo que podemos colocar... Quizás podemos colocar todo el texto. A ver. Con 5 llaves se llena en 6 horas. Dejemos las horitas abajo. Ahí sí. Ya, súper. Entonces ahí ya tenemos, ¿cierto?, lo primero. Recordemos básicamente el que nos digan 5 llaves simplemente es agregar un cuadrito más y tenemos que estar dividiendo siempre el 30 de la cantidad de llaves, ¿ya? Así como lo hacíamos anteriormente. Y en la última dice que si se quiere llenar el estanque en media hora, ¿cuántas llaves se deben abrir? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer acá? Si ahora nos dicen que quieren llenar el estanque en media hora, ¿qué operación matemática ustedes creen que tendríamos que hacer acá para poder determinar la cantidad de llaves? A ver, váyanme escribiendo en el chat, a ver si están atentos. La pregunta es la D, esta de aquí. Si se quiere llenar un estanque en media hora, ¿cuántas llaves se deben abrir? No me digan la cantidad de llaves, sino que díganme qué tengo que hacer yo para poder encontrar esa cantidad de llaves. Bien. Multiplicar. Ya, ¿qué deberíamos multiplicar? A ver. ¿Qué información tengo? Tengo la información de K y tengo la información del tiempo. Tengo el tiempo y tengo el K. Y necesito saber la cantidad de llaves. Es como que si, a ver, es como si, por ejemplo, a mí me dijeran, completa la tabla, haz una tabla al ladito, ¿cierto? Me dijeran, completa esa tabla. Yo no sé la cantidad de llaves, pero esto se tiene que demorar media hora. 0,5. ¿Cómo encuentro la X? Ok, Surema, no hay problema. La entiendo perfectamente. Así que no se preocupe si tiene que estar saliendo y entrando a cada rato. ¿Ya? Multiplicando datos cruzados. Ya, a ver. Yo creo que tenemos que hacer algo más fácil que eso. Yo creo que, como les di vuelta a la pregunta, acá en el libro, ¿cierto? Se da vuelta a la pregunta, se enredaron un poquito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice originalmente el K? El K dice, el K dice que yo debo multiplicar. Espera, chiquitito. Ahí sí, cancelemos. El K dice que yo debo multiplicar la cantidad de llaves por el tiempo, ¿cierto? En horas. En este ejercicio, ¿cuánto vale K? K vale 30, porque sabemos que K es 30, porque ya lo habíamos multiplicado antes. X, que es la cantidad de llaves, yo no sé cuánto es, por lo tanto sigue siendo X. Y la Y es el tiempo. ¿Pero cuánto era el tiempo? El tiempo era media hora, o sea 0,5.
o un medio, ¿cierto? Yo creo que podría ser un medio. Yo creo que con un medio nos va a quedar mucho más fácil para poder entender. Entonces, si se fijan, yo formé una ecuación, ¿cierto? Entonces, un medio, un medio. Entonces ahora basta con resolver esta ecuación para poder encontrar el resultado final. Entonces, más que multiplicar datos cruzados, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es resolver esta ecuación. Porque yo sé que un medio lo debo multiplicar por algo y ese resultado me tiene que dar 30. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo multiplicar simplemente y decir que 30 es igual. ¿Y cuánto es 1 por x? Esto es x y esto está partido en 2, ¿cierto? Entonces ahora el 2 puede pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 30 multiplicado por 2 es igual a x. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X vale 30 por 2, que es 60. Entonces, ¿qué significa? Significa, de hecho vamos a borrar aquí arribita, significa que yo voy a necesitar 60 llaves, ¿cierto? Voy a necesitar 60 llaves para que mi estanque se llene en media hora, ¿cierto? Y obviamente tiene un poquito de lógica, ¿cierto? Si nosotros necesitamos que se llene muy rápido, necesitamos una cantidad muy grande de llaves. Entonces acá tenemos que escribir ahora nuestra respuestita. Aquí vamos a escribir, dice, se deben abrir 60 llaves para poder, obviamente, llenar el estanque en media hora. Y eso lo vamos a escribir aquí y vamos a dejar acá. Ahí sí. Y ya con eso, si no me equivoco, estaríamos listos, ¿cierto? Con la actividad número 4. Bien, así que dudas, consultas respecto al ejercicio 4, por favor, ahí háganme al tiro en el chat. Pregunten. Ya, ok. ¿Quedó clarito? Dígame. Es hasta la página 54. Bueno, bien. Entonces tenemos dos ejercicios de la página 52, tenemos un ejercicio de la página 53 y me gustaría que pudiéramos resolver algún ejercicio de la página 54, ¿ya? Para que ustedes me digan ahí en el chat qué es, cuál les gustaría que pudiéramos resolver. Sí, ¿cuál les gustaría que le explicara? Ya, ¿cuál? ¿La A o la B? Ya, vámonos por la A entonces. Sí, ok, justo, mi Pablo igual nos estaba pidiendo la 2A. Ya, súper, súper bien. Ya, no les gusta graficar a ustedes, parece, ¿eh? Ya me los pillé. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con tabla y gráfica, ¿no? Como que les hacen el kit. Bien, primero acá nos pide que nosotros determinemos el tipo de proporcionalidad que hay, ya que es lo mismo que en realidad hicimos anteriormente. Luego completamos la gráfica y luego, bueno, completamos la tabla y luego graficamos. Dice, la relación que hay entre la cantidad de días que duran las provisiones en un campamento y el número de personas que asisten. Imagínense, dice que si en un campamento hay 20 personas, la comida dura 2,5 días. ¿Ya? Si yo tengo más personas en el campamento, ¿la comida va a durar más o va a durar menos? ¿Qué creen ustedes? Menos, ¿cierto? Y al revés, si hay menos personas en el campamento, ¿la comida va a durar más o va a durar menos? Más. Entonces significa que mientras más personas haya, menos dura la comida.
Y por otro lado, mientras menos personas haya, más dura la comida. Por lo tanto, estamos hablando de proporcionalidades inversas. Si una sube, la otra baja. Si la otra baja, la otra sube, ¿cierto? Entonces, eso es como lo primero que tenemos que considerar. Entonces, estamos hablando de proporcionalidad inversa. Ahora, ¿cómo se trata la proporcionalidad inversa? Antes de completar la tabla. La proporcionalidad inversa nos dice que el famoso K, ¿cierto? La famosa constante, va a ser calculada multiplicando el X con el Y. ¿Ya? Recordemos que cuando es directa, nosotros dividimos el Y con el X. ¿Ya? Entonces, multiplicamos X con Y, los únicos X con Y conocidos son estos. Entonces, tenemos que decir, lamentablemente, que el K va a ser igual a 20 por 2,5. ¿Ya? Tenemos que sí o sí decir eso. Entonces, el 20 por 2,5 me va a dar 50. ¿Ya? Pero lo voy a resolver acá al ladito para que vean qué fue lo que, cómo se hace. Ya bueno, no voy a multiplicar por 0 porque la verdad es que no lo agrego al final nomás. Entonces, tenemos 5 por 2 serían 10, 1, 2 por 2, 4 más 1, 5. Le agrego el 0 al final y como tenemos solamente una coma, colocamos la coma y me da 50. Por lo tanto, el K vale 50. Ahora, como el K vale 50, significa que va a ser el número por el cual yo voy a tener en consideración para poder dividir. Entonces yo digo, 5 por cuánto da 50? 10, ¿cierto? 5 por 10, 50. Al revés, 10 por cuánto da 50? Por 5. 10 por 5, 50. ¿Ya? Por 25. 25 por cuánto da 50? Por 2. 25 por 2, 50. ¿Y 50 por cuánto da 50? Por 1. ¿Por qué? Porque 50 por 1, 50. Entonces aquí ya tengo lista mi tabla. ¿Ya? Gracias obviamente al valor de mi constante. ¿Ya? Recuerden que sin este valor de constante nosotros no podríamos ir completando la tabla de una manera tan rápida. Bien, ahora, luego de que yo tengo construida mi tabla completa, vamos a ver nuestra gráfica. ¿Ya? Recordemos que la gráfica de arribita, que viene siendo la X, la vamos a colocar acá. Vamos a decir en este caso que la X son, oh, perdón, aquí, como aquí dice, la X son las personas. Entonces vamos a escribir acá, personas. Y arribita vamos a tener los días. Días. Bien. Vamos a tener personas, vamos a tener los días. Y vamos a ver que las personas tenemos que tener 50 en total. Ya, entonces acá vamos a tener, puede ser 10, 20, 30, 40, 50. Así como, sí, podría ser. A ver, si tenemos 10, 20, 30, 40 y como que 50 lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Entonces vamos a escribir 10, 20, 30, 40 y ahí se va a hacer el 50. Ya ustedes saben que ese es 50. Y para arriba tenemos que colocar los días. Tenemos hasta el día 10. Por lo tanto, si nos vamos de uno en uno, no llegamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no alcanza. Tenemos que hacerlo de 2 en 2. A no ser que coloquemos acá 2, 4, 6, 8. No, tampoco. Si colocamos 3, 6, 9. Sí, ahí podría ser. Si colocamos 3, 3, 6, 9. Y como sabemos que esto está dividido en 3, por aquí tendríamos el 1, por aquí tendríamos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y por aquí el 10. Ya es una aproximación. Ya ahí lo dejamos por algodito, ¿cierto? Para poder ir haciendo mejor mi gráfico. Ya, pero lo importante es que esté bien ahí graduado para revisar. Ya, entonces tenemos, obviamente acá las personas, estos van a ser 5. 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. ¿Ya? Ahí le vamos a colocar el medio también para que lo completemos. Entonces, el primer puntito, ¿cierto? Tenemos el 10, o sea, 5,10. Entonces, 5,10 va a estar acá arriba, ¿cierto? 5 personas, 10 días. ¿Ya? Luego vamos a tener 10 personas y 5 días. Entonces aquí nos vamos abruptamente, bajamos 3, 4, 5, 10 días y nos llega el puntito hasta acá. Luego, 20 personas, 2,5. 20 personas, 2,5. Entonces, entre el 2 y el 3, vamos a tener aquí el 2,5 y lo pintamos. Luego, el 25, que está acá al ladito, va a llegar hasta el 2, que es esto. Y el 50 va a llegar hasta el 1. Recordemos que el 50 iba a estar acá al final. Y va a llegar acá hasta el 1. Bien, y acá tenemos, ¿cierto? Marcados los 5 puntitos de nuestra tabla en nuestro gráfico. Acá ya nos queda un gráfico más bonito. Si se fijan acá, este gráfico queda un poquito más similar a lo que yo pretendía hacer como función, o sea, perdón, como proporcionalidad inversa, ¿cierto? Porque acá nos quedó más bonita la curva. Ahora veamos si me sale bonita a mí. Y, no, no me gustó. Vamos a ver de nuevo. Vamos de nuevo. Acá. No, me fui mal acá. A ver, por ahí sí. Ahí me gustó más. Ahí me gustó más. Por ahí sí, por ahí sí. Vamos por acá. No, esa no. Y por ahí sí puede ser. Y no. No, está muy largo ese trazo. No, muy horizontal. Ahí creo que sí, creo que sí. Ya, bueno, ya. No, ahí no. No, tampoco, no, no me gustó. Ya, último intento. Casi, casi salió. A ver, vamos a colocar. Sí, sí, claro. Ahí sí, ya. Al oftalmólogo, no hay problema, vaya nomás. Yo sé que muchos van a tener que salir hoy día. Bien, pero lo bueno es que aquí ya alcanzamos a terminar, ¿cierto? El ejercicio 2A, ¿cierto? Completamos la tabla, encontramos la proporcionalidad y por último hicimos, ¿cierto? Nuestro gráfico. Bien, ¿se entendió? Sí, ya. Yo creo que es importante, obviamente, que todos comprendan, ¿cierto? El cómo hacer un gráfico, ¿ya? Porque igual yo creo que a veces, como no están los numeritos puestos, de repente ahí uno se confunde y no sabe qué considerar como X, qué considerar como Y, pero el de arriba siempre va a ser X y el de abajo va a ser Y, para que así les salga un poquito más fácil a ustedes. Bueno, bien. No sé si es que alcanzamos a ver otro ejercicio. Estamos ya como viendo. Son las 11:02. Ya, no sé si alcanzamos a hacer revisemos algún ejercicio de acá. Ahora ustedes me van diciendo si es sí o no de la 1 para ver si es proporcionalidad inversa o no. Ya que recuerden que tenemos que poder averiguar, ¿cierto? Y darnos cuenta si que estamos trabajando con proporcionalidad directa o inversa. Así que yo creo que esto es muy importante, ya que si nosotros nos equivocamos en ese análisis, vamos a hacer todo el ejercicio mal. Ya, entonces, analicemos la 1 y vamos viendo, y ustedes me van escribiendo también en el chat si es que sí o no. Dice, la cantidad de desagües de un depósito y el tiempo en que se demora en vaciarlo. Esto es como al revés de las llaves, ¿cierto? O sea, ahora vamos a vaciar el estanque, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Eso va a ser inverso o no? Ustedes me escriben sí o no. Ya, súper bien. Vamos a esperar unos 3 más que contesten.
Ya tenemos 2 votos, 3 votos, vamos 2 más que contesten. Ya, uno más. No hay problema, Luis. Uno más que dé su opinión. ¿Esto va a ser inverso o no? Ya, súper. Entonces, todos acertaron y efectivamente sí va a ser inverso, ¿cierto? Porque mientras más desagües tenga, menos me demoro en vaciar. Mientras menos desagües, más tiempo se demora. Bien, entonces súper bien. Ahora, dice, la cantidad de maquinarias de una cadena de producción y el tiempo en que se demora en elaborar un producto. O sea, mientras más máquinas, más rápido. ¿Ya? ¿Qué será eso? ¿Inverso? ¿Sí o no? Ya, Pablo dijo que sí, tenemos un voto. ¿Qué opina el resto? Ya, la Samara igual dijo que sí. Ya, el Zulema igual dice que sí. ¿Qué opina? A ver, tenemos 3 votos. Nos faltan 2 más. A ver, ¿qué opinan ustedes? Con la B. Cantidad de maquinarias. Ya, Luis dice que sí. Un votito más. Ya, súper. Ya, muy bien. Entonces todos acertaron nuevamente y sí corresponde a una proporcionalidad inversa. Porque mientras menos máquinas tengo, más tiempo me demoro. Y mientras más máquinas tengo, menos tiempo me demoro. Bien, ahora, dice, la cantidad de comida que se debe comprar para una familia y la cantidad de integrantes de la familia. ¿Ustedes creen que esto es proporcionalidad inversa? Ya ahí tenemos 3 votos. Javier dice que no, Pablo no, Samara no, Luis dice que sí. ¿Un voto más? Ah, ya. Luis cambió el voto. ¿Un voto más? Ya. Efectivamente, no, esto no es proporcionalidad inversa. Imagínense, mientras más personas en la familia, menos comida. No, tiene que ser al revés. Mientras más personas, más comida. Mientras menos personas, menos comida, ¿cierto? Entonces esto sería proporcionalidad inversa porque ambas suben o ambas bajan. Bien, ahora, veamos la siguiente. Dice, la velocidad que circula un automóvil y el tiempo en que se demora en llegar al destino. ¿Qué creen? ¿Es inversa? Ya, Pablo dice que sí, sí, Tomás sí, Javier sí. Ya, un votito más, Luis sí. Ya, efectivamente, ¿cierto? Si ustedes se fijan, casi todo lo que está relacionado con tiempo va a ser inverso, ¿cierto? No sé si se fijan. De hecho, todas las sí que tenemos acá han sido relación con tiempo. Tiempo en que se demora, tiempo en que se demora, tiempo en que se demora, ¿cierto? Entonces, como que todo tiene una pequeña relación. Bien, y ahora veamos la última. Dice, el ancho de un rectángulo y el largo del mismo para que se conserve su área. Ya, tenemos a Pablo, que dice que sí. Javier dice que no. Ya, aquí vamos 1-1. Ya, Zulema dice que no. Tomás sí. Oh, 2-2, ya. Samara dice que sí. Ya. Itan también dice que sí. Ya, ahí ya estamos viendo que va ganando el sí. Y en este caso es sí. Y yo les voy a explicar por qué. Resulta que en un rectángulo, cuando yo quiero calcular el área, debo multiplicar, ¿cierto? El largo por el ancho, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer para calcular el área. Y con eso saco el área. ¿Ya? Y resulta que, si por ejemplo el área es, ya, llamémoslo 900, ¿cierto? Si el área es 900, el ancho va a valer 150 y el largo va a valer 6, ¿ya? 6 por 150, 900. Pero resulta que eh, si yo voy cambiando el ancho del rectángulo y el largo para conservar el área, por ejemplo, el área tiene que ser 900 sí o sí. Por lo tanto, si baja el ancho y ahora es 75, el otro va a subir a 12, ¿cierto? Según el ejercicio que estamos viendo acá con esta tablita. Y si baja a 50, el otro sube a 18. Entonces vamos a viendo que si baja un lado, el otro aumenta. Si el otro aumenta, el otro baja. Entonces vamos a estar sí viéndolo de una manera como si fuese una proporcionalidad inversa, ¿ya? Porque recuerden que el largo
el área, está relacionada con la multiplicación del ancho con el largo. Entonces, como estoy multiplicando el ancho con el largo para obtener el área, es como si yo estuviera obteniendo la K. Y como yo tengo que conservar el área, tendría que estar conservando el K. Entonces, para conservar el K, siempre es una relación de proporcionalidad inversa. ¿Bien? Por lo tanto, ya estaríamos ok, ¿cierto? Con la número 1. Bien, chicos. Entonces, yo creo que aquí teníamos ok como para poder decir que estamos súper con nuestras actividades. La próxima semana nosotros vamos a estar haciendo una pequeña retroalimentación y vamos a seguir completando ejercicios. Ya recordemos que tenemos que tratar de ojalá de ver todas las dudas y consultas que tengan respecto a las razones y proporciones, la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa y las aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Ítem 2, página 52. Miren, en el ítem 2 de la página 52, nosotros la estuvimos analizando en la clase pasada. Ya, si desea, yo le puedo enviar por el chat en un momento donde está el link del video en donde nosotros explicamos paso a paso cómo se hizo el ejercicio. ¿Te parece? Para que así lo podamos tener bien. Y nos quedan justamente 6 minutos, así que yo puedo buscar en el canal y le entrego el link para que usted lo pueda ver. Bueno, ya. Entonces,